Un multimillonario devastado por la pérdida de su esposa encuentra un consuelo inesperado cuando una chica humilde lo invita a bailar. Ese gesto inocente desata una ola de venganza, injusticia y revelaciones impactantes. Pero es precisamente esa conexión improbable la que transforma destinos y expone verdades ante la élite de la ciudad. El sol se ponía sobre el paseo de la Castellana mientras Antonio Mendoza de Albuquerque observaba la ciudad desde la ventana panorámica de su oficina en el último piso. A sus 55 años, dirigía uno de los mayores conglomerados empresariales de España, con inversiones que iban desde la construcción civil hasta la tecnología de punta. Su fortuna era incalculable, pero su mirada, siempre distante, cargaba una melancolía que ningún dinero conseguía borrar. Hacían 3 años desde que Elena, su esposa, había fallecido tras una larga batalla contra una enfermedad degenerativa. Con ella, se fue también la última chispa de vida que habitaba el corazón del empresario. Solo quedaba una existencia mecánica, dividida entre reuniones, firmas en cheques de donaciones y noches de insomnio en su mansión del barrio de Salamanca, uno de los distritos más exclusivos de Madrid. «Señor Mendoza, la señora Correa de la Fundación está en la línea. Insiste en confirmar su presencia en el baile benéfico del Colegio San Patricio mañana por la noche», anunció Claudia, su secretaria, por tercera vez en el día. Antonio suspiró, ajustándose el reloj de oro en la muñeca. «Dígale que sí, que estaré allí. Solo para la entrega del cheque», respondió sin emoción, como quien confirma una cita con el dentista. La Fundación Mendoza, creada en homenaje a la memoria de Elena, financiaba proyectos educativos en todo el país. Era el único legado que Antonio realmente apreciaba, aunque evitaba al máximo las apariciones públicas que el cargo exigía. Pero esta vez no había escapatoria. El baile anual del Colegio San Patricio, frecuentado por los hijos de la élite madrileña, era un evento que combinaba caridad y ostentación social. Como principal donante de la nueva biblioteca, su presencia era prácticamente obligatoria. En el otro extremo de la ciudad, en el barrio de Vallecas, Luisa Romero Santos terminaba de coser un vestido rosa claro para su hija Sofía. A sus 35 años, Luisa trabajaba como empleada del hogar en la mansión de Regina Álvarez del Prado, presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Colegio San Patricio y una de las mujeres más influyentes en el círculo social de la alta sociedad madrileña. «Quédate quieta, hija. Solo falta ajustar el bajo», decía Luisa con alfileres en la boca, arrodillada ante la pequeña Sofía, que no podía contener la emoción. «Al abuelo le gustaría verme bailar, ¿verdad, mamá?», preguntó la niña de 10 años, con los ojos castaños brillando de expectación. Luisa sonrió con ternura. Su padre, Sebastián Romero, había sido un respetado sargento del Ejército de Tierra español, condecorado por actos de valentía durante misiones humanitarias. A pesar de las oportunidades que su fama podría haberle proporcionado, eligió vivir con sencillez e integridad, valores que transmitió a su hija y a su nieta antes de fallecer. «Sí que le gustaría, mi amor. Siempre decía que llevabas el ritmo en la sangre», respondió recordando con cariño a su padre. El baile de primavera del colegio era un evento tradicional, donde alumnos, padres y benefactores se reunían para celebrar el fin del semestre. Aunque Sofía no estudiaba allí, asistía a la escuela pública del barrio, tenía permiso para acompañar a su madre, que trabajaría como parte del equipo de apoyo contratado especialmente para la ocasión. En la noche del evento, el salón de fiestas del Colegio San Patricio resplandecía bajo lámparas de cristal. Mesas elegantemente decoradas con arreglos de flores frescas rodeaban la pista de baile, donde adolescentes vestidos con trajes formales se divertían al son de una banda en vivo. En las esquinas estratégicas, adultos de la alta sociedad madrileña conversaban sobre negocios, política y los últimos cotilleos. Antonio llegó puntualmente a las 8, vistiendo un impecable traje italiano azul marino. Saludó brevemente al director y a algunos miembros de la junta directiva de la fundación. Entregó el cheque simbólico para la construcción de la nueva biblioteca y se retiró a un rincón cerca de la barra, donde esperaba pasar desapercibido hasta poder marcharse sin llamar la atención.
Desde su puesto privilegiado, observaba la frivolidad a su alrededor con una mezcla de tedio e incomodidad. Las risas exageradas, los comentarios superficiales, las miradas calculadoras, todo le parecía una gran puesta en escena de la que él mismo había formado parte un día, cuando Elena estaba a su lado y la vida aún tenía sentido. Sofía ayudaba a su madre en la zona de servicio, organizando dulces en bandejas. Llevaba el sencillo vestido rosa cosido con tanto cariño y tenía el pelo rizado recogido en 2 trenzas laterales, adornadas con cintas que combinaban con el vestido. «Quédate aquí, Sofía. No salgas de la zona de servicio», recomendó Luisa mientras salía con una bandeja de canapés para servir a los invitados. Pero la curiosidad de la niña fue más fuerte. Tan pronto como su madre se alejó, Sofía se escapó al salón principal, maravillada con las luces, la música y la ropa elegante. Caminando entre los invitados, llegó al borde de la pista de baile, donde observaba fascinada a las parejas girar al son de un vals. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la figura solitaria de Antonio, de pie junto a la barra, con un vaso de whisky intacto en la mano. Había algo en aquel hombre de postura rígida y mirada perdida que despertó la atención de la niña. Una tristeza profunda, similar a la que ella misma había sentido cuando su abuelo falleció. Sin pensarlo 2 veces, impulsada por una valentía que su abuelo siempre había elogiado, Sofía cruzó el salón en dirección al empresario. Se detuvo frente a él, se arregló el vestido y con una voz clara y decidida dijo: «¿Le gustaría bailar conmigo?». Antonio bajó los ojos, sorprendido por el inesperado acercamiento. Vio a una niñita de piel morena y ojos expresivos, que lo miraba con una mezcla de esperanza y determinación. «¿A mí?», preguntó confundido. «Sí, señor. Mi abuelo decía que nunca debemos dejar a nadie solo en una fiesta», respondió Sofía con sencillez. «Y usted parece muy solo». Algo en aquella observación infantil tan directa y verdadera tocó a Antonio de una forma que no sentía desde hacía años. Por un breve instante, la máscara de indiferencia que usaba como protección contra el mundo se deshizo, revelando una sonrisa vacilante. «No sé si sería apropiado», comenzó él mirando a su alrededor. «¿Por qué no?», insistió Sofía. «Es solo un baile. Yo sé los pasos. Mi abuelo me enseñó. Se los puedo mostrar». Al otro lado del salón, Regina Álvarez del Prado observaba la escena con creciente indignación. Reconoció inmediatamente a Sofía como la hija de su empleada, y no podía creer lo que veía. Una niña de la periferia, hija de una empleada del hogar, abordando a uno de los hombres más poderosos del país. «¿Es que esta niña no tiene educación?», comentó a una amiga, llevando la copa de champán a sus labios pintados de rojo. «Mañana tendré una conversación muy seria con Luisa». Ajena a las críticas, Sofía extendió la mano a Antonio, quien, tras un momento de vacilación, la aceptó. Juntos se dirigieron a la pista de baile, provocando miradas curiosas y algunos cuchicheos entre los invitados. La banda, percatándose del momento inusual, comenzó a tocar una melodía más suave. En el centro del salón, la pequeña Sofía guiaba los pasos del poderoso empresario con una naturalidad sorprendente. Antonio, inicialmente cohibido, pronto se dejó llevar por el momento. Por primera vez en 3 años, sintió algo diferente al vacío que habitaba su pecho. Una ligereza inesperada, una chispa de alegría genuina. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, mientras giraban suavemente. «Sofía Romero Santos, señor». «¿Y usted?». «Antonio Mendoza de Albuquerque». «¿Qué nombre tan largo?», observó ella con una risa cristalina. «¿Puedo llamarle solo Antonio?». Él asintió, sorprendido consigo mismo por no importarle la informalidad de la pequeña. De alguna manera, aquel baile improvisado con una niña desconocida se estaba convirtiendo en el momento más auténtico que había vivido en años. Luisa, al regresar a la zona de servicio y no encontrar a su hija, salió a buscarla, preocupada. Cuando finalmente la vio en medio del salón, bailando con un señor distinguido que no reconoció de inmediato, su corazón casi se detuvo. Rápidamente, se abrió paso entre los invitados para buscar a su hija, temiendo que Sofía estuviera molestando a alguien importante. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Regina, su jefa, que observaba la escena con una expresión que ella conocía bien,
una mezcla de desprecio y rabia contenida. En ese instante, Luisa supo que aquella noche, de alguna forma, cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. A la mañana siguiente al baile, el ático de Antonio Mendoza recibía los primeros rayos de sol. Por primera vez en años, el empresario había dormido sin la ayuda de medicamentos. En su mente, la sonrisa sincera de Sofía aún resonaba como una melodía persistente. Algo en aquella niña había perforado la coraza de aislamiento en la que vivía desde la muerte de Elena. Durante el desayuno, servido puntualmente a las 7, Antonio sorprendió a su mayordomo al pedir los periódicos, un hábito que había abandonado hacía tiempo. Mientras hojeaba las páginas, sonó su móvil. Era Vicente Robles, jefe de su seguridad personal y hombre de confianza desde hacía más de 2 décadas. «Buenos días, señor Mendoza. He recibido su mensaje. ¿Qué necesita?» Antonio dudó un momento, preguntándose si no estaría siendo impulsivo o incluso inadecuado. Pero algo dentro de él necesitaba saber más sobre aquella niña y su familia. «Quiero información sobre una niña llamada Sofía Romero Santos. Bailó conmigo ayer en el baile del Colegio San Patricio. Debe de tener unos 10 años. Quiero saber dónde vive, con quién, cuál es la situación de la familia». Sé discreto, Vicente. En La Moraleja, una lujosa urbanización de Madrid, la mañana en la mansión de los Álvarez del Prado comenzaba con el ritual de siempre. Regina, impecablemente vestida incluso para un día en casa, tomaba su té de hierbas mientras revisaba la agenda social de la semana. Luisa había llegado puntualmente a las 6:30, como de costumbre, y ahora organizaba la cocina tras preparar el desayuno de su jefa. El silencio pesado que flotaba en el aire desde la llegada de Luisa se rompió por el sonido metálico de la taza al ser posada con fuerza excesiva sobre el plato de porcelana. «Luisa, ven aquí». La voz de Regina sonó fría y controlada, pero con una nota de amenaza que la empleada conocía bien. «Sí, señora», respondió Luisa, secándose las manos en el delantal antes de presentarse en el salón. «Quiero que me expliques qué hacía tu hija ayer, bailando con Antonio Mendoza de Albuquerque en medio del salón principal». El tono no dejaba lugar a dudas. Aquella no era una simple pregunta, sino una acusación. «Señora, le pido disculpas. Sofía debería haberse quedado en la zona de servicio, pero se escapó cuando no estaba mirando. No tuvo intención de molestar a nadie», explicó Luisa, sintiendo que le temblaban ligeramente las manos. «¿Molestar?». Regina rió sin humor. «¿Tienes idea de quién es Antonio Mendoza? Uno de los hombres más poderosos de este país. No es alguien a quien deba abordar una niña cualquiera, y mucho menos la hija de una empleada». Las palabras golpearon a Luisa como bofetadas, pero mantuvo la compostura, años de práctica en ocultar sus emociones ante humillaciones sutiles y no tan sutiles. «Le pido perdón, señora. No volverá a ocurrir». Regina se levantó, ajustándose el collar de perlas con un gesto estudiado. «Sabes, Luisa, siempre creí que eras diferente, más consciente de tu lugar. Estoy decepcionada». Hizo una pausa dramática. «Ahora ve a mi dormitorio y ordena mi cómoda. El portarretratos de plata que hay allí debe limpiarse con especial cuidado». En el modesto apartamento de Vallecas, Sofía terminaba de arreglarse para ir al colegio, todavía extasiada con los recuerdos de la noche anterior. «Mamá, ¿viste qué bien bailaba el señor Antonio? Dijo que había olvidado cómo se bailaba», comentaba animada mientras se recogía el pelo. «¿Crees que lo volveré a ver algún día?». Doña Zuleide, la vecina que cuidaba de Sofía mientras Luisa trabajaba, sonrió ante el entusiasmo de la niña. «El mundo da muchas vueltas, pequeña. ¿Quién sabe? Ahora vamos, que si no vas a llegar tarde». En las oficinas de Mendoza Corporación, Antonio revisaba unos contratos cuando Vicente entró, discreto como siempre, con una carpeta bajo el brazo. «Señor, tengo la información que pidió». Antonio le indicó la silla frente a él, súbitamente ansioso. «Sofía Romero Santos, 10 años, estudiante del Colegio Público Pablo Neruda. Vive con su madre, Luisa Romero Santos, 35 años, empleada del hogar en la residencia de Regina Álvarez del Prado,
en La Moraleja. El padre está ausente, nunca reconoció la paternidad. La familia vive en un pequeño apartamento en Vallecas. El abuelo materno, Sebastián Romero, era sargento del ejército, fallecido hace 2 años. Vicente hizo una pausa antes de continuar. Lo interesante, señor, es el historial del sargento Sebastián. Fue condecorado por su valentía en misiones humanitarias en África y Haití. Salvó a decenas de civiles durante una operación de rescate tras un terremoto. Rechazó ascensos y beneficios económicos en varias ocasiones, prefiriendo mantenerse como sargento de carrera. Era conocido por su integridad inquebrantable. Antonio escuchaba con creciente interés, algo inusual en alguien que generalmente mostraba poca emoción ante cualquier asunto. ¿Hay algo más que deba saber? La situación económica es difícil. El alquiler lleva 2 meses de retraso. La niña asiste a clases de ballet en una ONG local. La madre trabaja para la señora Álvarez del Prado desde hace 5 años, 6 días a la semana. Antonio asintió, despidiendo a Vicente con un gesto. Se quedó largos minutos contemplando la carpeta sobre la mesa, sintiéndose extrañamente conectado con aquella familia que ni siquiera conocía. Había algo en la actitud de la pequeña Sofía que le recordaba la pureza y la espontaneidad que Elena siempre había valorado. En la mansión Álvarez del Prado, el día transcurría con normalidad hasta que un grito resonó por el pasillo del segundo piso. «¡Luisa! ¡Ven aquí inmediatamente!». La empleada corrió hasta el dormitorio principal, donde encontró a Regina de pie junto a la cómoda, con el rostro contraído en una expresión de furia. «¿Qué ocurre, señora?» «No te hagas la tonta», acusó Regina, señalando la cómoda. «¿Dónde está mi portarretratos de plata? El que pertenecía a mi abuela». Luisa miró, confundida, el espacio vacío donde normalmente estaba el objeto. «Estaba ahí cuando arreglé la habitación esta mañana, señora. Lo limpié como usted me pidió». «Mentira». Regina alzó la voz. Ya sospechaba desde hace tiempo. Pequeños objetos que desaparecen, cosas fuera de lugar. Pensé que podría estar equivocada, pero ahora estoy segura. La sangre de Luisa se heló al comprender la insinuación. «Señora, yo jamás cogería algo que no me pertenece. En 5 años trabajando aquí, 5 años de oportunidades para observar dónde guardo las cosas de valor», interrumpió Regina. «Supongo que viste el portarretratos, recordaste que era de plata maciza y decidiste que valía la pena arriesgarse». «No, señora, por favor». La voz de Luisa tembló. «Debe de estar en algún lugar de la casa. Puedo ayudar a buscarlo». Regina sonrió con crueldad. «No será necesario. Ya he llamado a la policía». El mundo de Luisa se derrumbó. Sabía que era inocente, pero también sabía lo poderosa que era Regina Álvarez del Prado. Su palabra contra la de una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad madrileña. «Por favor, señora, tengo una hija pequeña. Nunca he cogido nada suyo. Debe de haber un error». «El error fue mío, por confiar en ti», replicó Regina caminando hacia la puerta. «Recoge tus cosas y sal de mi casa. Tu último sueldo quedará retenido hasta que aparezca el objeto. Y da gracias de que no insista en la denuncia policial». 40 minutos después, Luisa caminaba por la acera de La Moraleja, con una bolsa que contenía sus efectos personales, el rostro marcado por lágrimas silenciosas. 5 años de trabajo terminados con una acusación injusta, sin referencias, sin paga, sin preaviso. ¿Cómo pagaría el alquiler atrasado? ¿Cómo compraría comida para Sofía? En su bolsillo, el móvil vibró. Era doña Zuleide. «Luisa, querida, estoy preocupada. Hay un hombre aquí abajo en el edificio preguntando por ti. Ha dicho que es de la seguridad del señor Antonio Mendoza. ¿Qué está pasando?». El corazón de Luisa se disparó. ¿Qué podría querer el empresario de ella? ¿Sería posible que la señora Regina hubiera difundido la falsa acusación tan rápidamente? «Dile que llegaré en 1 hora, Zuleide. No dejes que Sofía se entere de nada todavía». Mientras tanto, escondido en el cajón de los pañuelos de Regina Álvarez del Prado, el portarretratos de plata brillaba intacto, parte de un plan calculado para castigar a la empleada cuya hija se había atrevido a bailar con Antonio Mendoza de Albuquerque. En el lujoso despacho de Mendoza Corporación, Antonio firmaba unos documentos cuando sonó su móvil.
Era Vicente. Señor, tenemos una situación. La señora Luisa Romero Santos ha sido despedida hoy bajo acusación de robo. Al parecer, un portarretratos de plata supuestamente desaparecido. Antonio frunció el ceño, sintiendo una inquietud creciente. Interesante coincidencia, justo después del baile. Averigua más, Vicente. Quiero saber exactamente qué ha pasado. Y mantente en contacto con la familia discretamente. Al colgar, el empresario caminó hasta la ventana, observando el horizonte de Madrid con una mirada renovada. Por primera vez en años, sentía ganas de actuar, de involucrarse. El gesto simple y valiente de Sofía había despertado algo que creía perdido para siempre: su humanidad. Claudia, llamó a su secretaria por el interfono. Cancela mis compromisos del resto de la semana y programa una reunión urgente con el departamento jurídico y financiero de la fundación. Tengo un nuevo proyecto en mente. En Vallecas, Luisa llegaba a casa, exhausta y devastada, solo para encontrar a Vicente Robles esperando pacientemente en el portal del sencillo edificio. El hombre de mediana edad, con su traje discreto y su postura respetuosa, parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Señora Romero. Mi nombre es Vicente. Trabajo para el señor Antonio Mendoza de Albuquerque. Le gustaría hablar con usted y con su hija. ¿Sería posible? Luisa miró a Vicente con una mezcla de desconfianza y recelo. Tras la humillación sufrida en casa de Regina, su vulnerabilidad estaba expuesta como una herida abierta. Permitir que un desconocido, aunque representara a un hombre poderoso, entrara en su vida en aquel momento parecía demasiado arriesgado. ¿Por qué quiere hablar con nosotras el señor Mendoza?, preguntó, manteniéndose firme a pesar de las circunstancias. Quedó impresionado con su hija en el baile, respondió Vicente con sinceridad, y se ha enterado de lo ocurrido hoy en la mansión Álvarez del Prado. ¿Cree que puede ayudar? Un destello de esperanza cruzó el corazón de Luisa, rápidamente sustituido por el orgullo. No quería caridad, no necesitaba un salvador rico. Había enfrentado dificultades antes y había sobrevivido con dignidad. Agradezco el interés, pero no necesito que nadie resuelva mis problemas, afirmó enderezando la espalda. Dígale al señor Mendoza que ha sido muy amable por su parte preocuparse. Vicente asintió respetuosamente, entregándole una tarjeta. Lo comprendo perfectamente. Si cambia de idea, este es mi contacto directo. Estaré a su disposición en cualquier momento. Al subir las escaleras hasta el modesto apartamento en el cuarto piso, Luisa sintió el peso de la realidad desplomarse sobre sus hombros. ¿Cómo le explicaría a Sofía que había perdido el trabajo? ¿Cómo pagarían el alquiler ya atrasado? Los ahorros guardados para la educación de su hija tendrían que ser utilizados para sobrevivir en los próximos meses, mientras buscaba una nueva colocación. «¿Sabes, mamá?», exclamó Sofía al verla entrar, corriendo a abrazarla. «Has llegado pronto hoy. Doña Zuleide dijo que había un hombre buscándote». Luisa forzó una sonrisa, acariciando el pelo rizado de su hija. «Era solo un conocido, cariño. Nada importante», mintió protegiendo a su hija de la dura realidad. «¿Qué tal tu día en el cole?». Mientras Sofía contaba animadamente sobre la clase de ciencias, Luisa preparaba un café, intentando organizar sus pensamientos. Tendría que llamar a antiguas jefas, pedir recomendaciones, quizás aceptar limpiezas esporádicas hasta conseguir algo fijo. La desesperación amenazaba con consumirla, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Por Sofía, debía mantenerse fuerte. En el ático del edificio, Antonio recibía el informe detallado de Vicente sobre el encuentro con Luisa. «Ha rechazado cualquier ayuda, como usted predijo», concluyó el jefe de seguridad. «Tiene orgullo, a pesar de la difícil situación». Antonio sonrió levemente, recordando la misma dignidad en la mirada de Sofía. «De tal palo, tal astilla», murmuró, más para sí mismo que para Vicente. «¿Y qué has descubierto sobre la acusación de robo?». «Falsa, sin duda. He hablado discretamente con otro empleado de la casa. El portarretratos nunca desapareció de verdad. La señora Álvarez del Prado lo escondió en su propio cajón. Una clara artimaña para castigar a Luisa por el comportamiento de su hija en el baile». Un destello de indignación cruzó el semblante normalmente impasible de Antonio. Ese tipo de crueldad calculada le recordaba el peor lado del mundo empresarial y social en el que vivía,
la misma hipocresía y falta de humanidad que Elena tanto había despreciado. Prepara el plan que discutimos, Vicente, sin dejar rastros que nos identifiquen. Quiero que parezca providencia divina, no caridad humana. A la mañana siguiente, Luisa se despertó decidida a iniciar su búsqueda de empleo. Dejó a Sofía con doña Zuleide y se dirigió al centro de la ciudad, currículum en mano, dispuesta a llamar de puerta en puerta si era necesario. Tras horas de intentos infructuosos, regresó a Vallecas con la esperanza disminuida, pero no destruida. Al llegar al edificio fue abordada por el señor Juvenal, el presidente de la comunidad. «Doña Luisa, qué bien que ha llegado. Tengo una noticia para usted». El corazón de Luisa se heló. ¿Sería el desahucio que tanto temía? «¿Qué ha ocurrido, señor Juvenal?». El hombre sonrió rascándose la calva. «La cosa más extraña. Esta mañana ha llegado un sobre para la comunidad. Dentro estaba la cantidad exacta de sus cuotas atrasadas, más 3 meses por adelantado. Todo en efectivo, con una nota que decía que era para saldar su deuda». Luisa parpadeó, incrédula. «¿Cómo dice? ¿Quién ha dejado eso?». «Ahí está el misterio». Un mensajero en moto lo entregó y se fue rapidísimo. No dejó nombre ni nada. La nota solo decía: «Para saldar las cuotas atrasadas y adelantar los próximos 3 meses del piso 42 de Luisa Romero Santos». Aturdida, Luisa subió las escaleras intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Quién haría algo así? La imagen de Vicente Robles, y por extensión de Antonio Mendoza, surgió en su mente. ¿Sería posible que, incluso después de su negativa, el empresario hubiera decidido ayudar anónimamente? Al abrir la puerta del apartamento, otra sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había bolsas de supermercado repletas de alimentos: arroz, lentejas, carne, frutas, verduras, productos de limpieza, lo suficiente para un mes entero. «Zuleide, ¿de dónde ha salido todo esto?», preguntó asustada. La vecina se encogió de hombros, tan sorprendida como ella. «El portero me llamó diciendo que había una entrega para ti. Cuando abrí la puerta, el repartidor ya se estaba yendo. Dejó todo esto y desapareció». Sofía corrió a abrazar a su madre emocionada. «Mira, mamá, hay hasta ese chocolate que solo compramos el día del cumpleaños». Luisa se sentó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Aquello no podía ser una coincidencia. Alguien estaba cuidando de ellas, alguien con recursos e información. «Doña Zuleide, ¿puede quedarse con Sofía un poquito más? Necesito resolver una cosa». Con pasos decididos, Luisa fue a una cabina telefónica del barrio y llamó al número de la tarjeta que Vicente le había dado. «Quiero hablar con el señor Mendoza», dijo en cuanto el jefe de seguridad respondió. «Sé que ha sido él. Necesito que pare con esto inmediatamente». Una hora después, en una plaza de Vallecas, Luisa esperaba nerviosamente. No fue una sorpresa cuando el propio Antonio Mendoza apareció, vistiendo ropa discreta que aún así emanaba elegancia y poder. «Señora Romero», saludó formalmente. «Gracias por recibirme». «No ha sido una invitación, señor Mendoza. Ha sido una exigencia», respondió ella directa. «Se está entrometiendo en mi vida sin permiso». Antonio asintió, sin negar la acusación. «Solo quise ayudar. No necesito caridad. Tengo mi orgullo y mi dignidad». El empresario la observó en silencio por unos instantes, reconociendo en ella la misma fuerza que había visto en su hija. «No es caridad, señora Romero. Es reconocimiento. Su hija me dio algo que no recibía desde hace años, un momento de genuina humanidad. Además», continuó antes de que ella pudiera protestar, «sé exactamente lo que ocurrió en casa de los Álvarez del Prado. Fue una injusticia motivada por el prejuicio y la mezquindad». Luisa tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con surgir. «¿Cómo puede saber eso?». «Tengo recursos», respondió simplemente. El portarretratos nunca fue robado. Regina Álvarez del Prado lo escondió para tener un pretexto para despedirla, como castigo por el comportamiento de Sofía en el baile. La confirmación de lo que Luisa ya sospechaba en el fondo de su corazón llegó como un golpe. No por la sorpresa, sino por la crueldad calculada de alguien que la conocía desde hacía 5 años. «¿Por qué le importa?», preguntó finalmente. «La gente como la señora Regina pertenece a su círculo social.
no yo. Antonio esbozó una media sonrisa, amarga. Precisamente por conocer bien ese círculo, sé lo tóxico que puede llegar a ser. Mi esposa, Elena, hizo una pausa. Era la primera vez en años que mencionaba su nombre a un extraño. Siempre decía que la verdadera nobleza no está en los títulos o las cuentas bancarias, sino en los gestos sinceros y en la integridad. Su hija me lo recordó. Un silencio se estableció entre ellos, llenado solo por los sonidos distantes del barrio vibrante. Luisa estudió el rostro de aquel hombre poderoso que, sorprendentemente, parecía tan vulnerable como ella en ese momento. Descubrí lo de su padre, el sargento Sebastián, continuó Antonio. Un hombre de un honor excepcional. Ahora entiendo de dónde viene la valentía de Sofía. Él le enseñó que tender la mano cuando se tiene miedo es la mayor prueba de valentía, dijo Luisa, permitiéndose una pequeña sonrisa al recordar a su padre. Una lección valiosa, asintió Antonio. Señora Romero, no puedo deshacer lo que Regina hizo, pero puedo ofrecer alternativas, no como caridad, sino como una oportunidad justa. Mientras conversaban, en la mansión Álvarez del Prado, Regina recibía una llamada que cambiaría el rumbo de sus planes. «¿Cómo que cancelado?», vociferó al teléfono. «El baile benéfico de la asociación está confirmado desde hace meses. Soy la presidenta del comité organizador». Al otro lado de la línea, la secretaria de la Fundación Mendoza parecía incómoda. «Lo lamento, señora Álvarez. El señor Mendoza ha decidido retirar el patrocinio del evento. Sin los recursos de la Fundación, tendremos que cancelarlo». «Esto es inadmisible», protestó Regina. «Debe de haber un error. Hablaré personalmente con Antonio». «El señor Mendoza está ilocalizable en este momento. Ha viajado por negocios». Al colgar, Regina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El baile anual de la asociación era su evento social más importante, el que solidificaba su posición en la cima de la pirámide social madrileña. Una cancelación sería devastadora para su imagen. Días después, un sobre llegó a casa de Luisa. Dentro, 2 invitaciones formales para el gran baile de gala de la Fundación Mendoza, uno de los eventos más exclusivos del calendario social español, celebrado anualmente en el Hotel Alfonso XIII, en Sevilla. Junto a las invitaciones, una nota sencilla. «Invitadas de honor, transporte y alojamiento proporcionados. Se ruega confirmación». Y lo más sorprendente, una caja que contenía 2 vestidos de alta costura, uno de adulto y otro infantil, ambos en un tono azul profundo como el océano visto desde lo alto, firmados por uno de los diseñadores españoles más renombrados. Luisa contempló los vestidos con una mezcla de emoción y recelo. Aceptarlos significaría entrar en un mundo completamente ajeno al suyo, donde sería juzgada y observada. Rechazarlos sería negarse a sí misma y a Sofía una oportunidad única de reparación. Mientras tanto, en la sede del Banco Mendoza, Antonio dirigía una reunión extraordinaria con sus directores. «Quiero que adquieran la hipoteca de la propiedad de la familia Álvarez del Prado en La Moraleja», instruyó con calma. «Paguen lo que sea necesario al acreedor actual, pero háganlo discretamente, a través de una de nuestras filiales». Los ejecutivos intercambiaron miradas de sorpresa. Era inusual que el presidente se involucrara personalmente en operaciones inmobiliarias de pequeña escala. «¿Algún plan específico para esa propiedad, señor?», se atrevió a preguntar el director financiero. Antonio se permitió una leve sonrisa. «Digamos simplemente que pretendo hacer una auditoría minuciosa de los pagos y los términos contractuales. Si hay cualquier irregularidad, por pequeña que sea, quiero que se trate con el máximo rigor». En el apartamento de Vallecas, Sofía giraba maravillada frente al espejo, admirando el vestido azul que caía perfectamente sobre su cuerpo infantil. «Mamá, parece magia». «¿Cómo sabía mi talla exacta?». Luisa sonrió sosteniendo en sus manos la tarjeta de confirmación que finalmente había decidido enviar, aceptando la asistencia de ambas al baile. «La gente como el señor Mendoza tiene recursos que nos parecen magia, hija». «¿Crees que nos encontraremos a doña Regina allí?», preguntó Sofía inocentemente. La sonrisa de Luisa vaciló por un instante. «Quizás, cariño. Pero no te preocupes por eso ahora». Lo que Luisa no sabía era que en ese preciso momento, Regina Álvarez del Prado
recibía una notificación formal del Banco Mendoza informando de que su hipoteca había sido adquirida por la institución y que se realizaría una auditoría completa de los pagos en los próximos días, debido a inconsistencias detectadas. La guerra silenciosa entre Antonio Mendoza y Regina Álvarez del Prado había comenzado, y sus primeros movimientos estaban a punto de causar un terremoto en los cimientos de la alta sociedad madrileña. La semana que precedió al gran baile de gala de la Fundación Mendoza se transformó en un torbellino de emociones para Luisa y Sofía. Un chofer particular aparecía puntualmente todos los días para llevarlas a los preparativos. Prueba final de los vestidos, sesión con un peluquero y maquillador de renombre, incluso una breve clase de etiqueta para bailes formales. Sofía absorbía cada momento con la curiosidad natural de una niña, mientras que Luisa oscilaba entre la gratitud y la incomodidad. La amabilidad anónima inicial de Antonio se había transformado en algo más complejo, una invitación a adentrarse en un mundo que ella siempre había observado solo desde la periferia. «Mamá, ¿estás nerviosa?», preguntó Sofía la noche antes del viaje a Sevilla, mientras preparaban una pequeña maleta con sus cosas. Luisa sonrió, acariciando el pelo de su hija. «Un poco, cariño. Es todo tan diferente a lo que estamos acostumbradas». «El abuelo decía que los nervios son solo entusiasmo disfrazado», respondió Sofía, con la sabiduría simple que había heredado de su abuelo. «Estaría orgulloso de vernos ir a un baile de gala, ¿no crees?». El recuerdo de su padre hizo que a Luisa se le humedecieran los ojos. Sebastián siempre había soñado con dar una vida mejor a su hija y a su nieta, sin comprometer jamás sus principios. «Sí que lo estaría, mi amor. Sobre todo porque vamos con la cabeza bien alta, por mérito propio». En su ático del Paseo de la Castellana, Antonio finalizaba los preparativos para su viaje a Sevilla. A diferencia de años anteriores, cuando asistía al baile de la Fundación solo por obligación protocolaria, esta vez sentía una genuina expectación. La presencia de Luisa y Sofía representaba algo nuevo, una ruptura con el tedio existencial que había dominado su vida desde la muerte de Elena. Vicente entró en el despacho con una carpeta en las manos. «Los últimos informes sobre el caso Álvarez del Prado, señor». Antonio asintió, hojeando los documentos con atención. «¿Así que realmente tiene problemas para pagar la hipoteca?». «Sí, señor. Aparentemente, la señora Regina ha estado invirtiendo por encima de sus posibilidades reales para mantener las apariencias. Su matrimonio con el señor Eduardo del Prado, que sostenía financieramente su estilo de vida, terminó hace 3 años, y desde entonces ha acumulado deudas». «Interesante», murmuró Antonio. «Estamos hablando de la misma época en que perdí a Elena. Vidas que se desmoronan por razones diferentes». Vicente permaneció en silencio respetuoso, acostumbrado a los raros momentos en que su jefe se permitía divagaciones personales. «Y en cuanto al portarretratos, ¿ha conseguido las pruebas?». «Sí, señor», respondió el jefe de seguridad, extendiendo un sobre. «Imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia que ella desconoce que existen. El sistema fue instalado por su exmarido y sigue operativo. Las imágenes muestran claramente a la señora Regina escondiendo el objeto en el cajón de los pañuelos y luego acusando a la señora Romero». Antonio examinó las fotos con expresión grave. «Perfecto. Prepara copias para el evento. Quiero tenerlo todo a mano cuando sea necesario». En La Moraleja, Regina Álvarez del Prado vivía días de angustia creciente. La cancelación del patrocinio de la Fundación Mendoza a su evento benéfico había sido solo el comienzo. Ahora se enfrentaba a la amenaza de perder su mansión tras la adquisición de su hipoteca por el Banco Mendoza. Sentada en su salón, rodeada del lujo que tanto apreciaba, Regina atendía una llamada que solo agravaba su situación. «¿Cómo que no podré asistir al baile de la Fundación? Llevo 10 años consecutivos siendo invitada». La voz educada pero firme de la secretaria de la Fundación Mendoza no dejaba margen para apelaciones. «Lo lamento, señora Álvarez. La lista de invitados ha pasado por una revisión exhaustiva este año. Muchos nombres tradicionales han sido sustituidos por representantes de causas sociales apoyadas por la Fundación». Regina colgó, furiosa. Primero el patrocinio cancelado, luego la hipoteca.
ahora la exclusión de la lista del evento más prestigioso del año. Era imposible no ver un patrón. Alguien estaba atacando sistemáticamente su posición social y tenía una fuerte sospecha de quién podría ser. A la mañana siguiente, una limusina esperaba a Luisa y Sofía a la puerta del modesto edificio de Vallecas. El vecindario observaba con curiosidad, mientras madre e hija, llevando solo una pequeña maleta, embarcaban en el lujoso vehículo. «Al aeropuerto de Barajas», indicó el chofer. «El jet privado del señor Mendoza ya está preparado». Durante el vuelo a Sevilla, Sofía no contenía la emoción, pegando la cara a la ventanilla para observar el mundo allá abajo. Luisa, por otro lado, intentaba procesar la grandiosidad de todo aquello. Un jet privado, una suite en el Hotel Alfonso XIII, vestidos de alta costura. El contraste con su realidad cotidiana no podría ser más extremo. «¿Por qué está haciendo todo esto, mamá?», preguntó Sofía de repente, como si leyera los pensamientos de su madre. Luisa reflexionó un momento antes de responder. «Creo que tu baile con él tocó algo importante en su corazón, hija. A veces los pequeños gestos tienen poderes que ni imaginamos». En el vestíbulo del Hotel Alfonso XIII, Antonio recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza, soy Regina Álvarez del Prado». Su voz, normalmente altiva, sonaba tensa y calculadamente humilde. «Señora Álvarez, qué sorpresa», respondió él con frialdad educada. «Me gustaría solicitar una reunión antes del baile de esta noche. Creo que tenemos asuntos importantes que discutir». Antonio sonrió levemente, percatándose de la transparencia del intento. «Lo lamento, pero mi agenda está completamente ocupada. Quizás podamos hablar durante el propio evento. No he sido invitada este año», admitió Regina, apenas disimulando la frustración. «Debe de haber algún error». «No hay ningún error, señora Álvarez. Las elecciones de la Fundación este año han priorizado a personas de carácter comprobadamente íntegro». El silencio al otro lado de la línea reveló el impacto de las palabras. «¿Me está acusando de algo, señor Mendoza?» «Solo constato hechos. Ahora, si me disculpa». Antes de que pudiera terminar la llamada, Regina lanzó su última carta. «Sé que estás detrás de todo esto. La hipoteca, la cancelación del patrocinio, la exclusión de la lista de invitados. Todo porque esa niñita, hija de mi exempleada, bailó contigo. No imaginé que un hombre de tu talla se dejaría influenciar por sentimentalismos baratos». Antonio respiró hondo, manteniendo la compostura. «Se equivoca, señora. Mis acciones no están motivadas por el sentimentalismo, sino por la justicia. Por cierto, ¿qué tal su portarretratos de plata? ¿Ya lo ha encontrado?». El repentino silencio al otro lado reveló que el mensaje había sido comprendido. Regina se dio cuenta de que él sabía, de alguna forma, sobre su artimaña contra Luisa. «Esto no quedará así», amenazó con voz trémula. «Tiene razón», asintió Antonio. «No quedará así. Quedará mucho peor si usted continúa con esa postura. Ahora, con su permiso, tengo invitados importantes que recibir». Al colgar, Antonio sintió una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. El enfrentamiento con Regina representaba más que una disputa personal. Era una confrontación entre los valores que Elena siempre había defendido: integridad, justicia, compasión, y la superficialidad cruel del mundo social que tanto los había asfixiado. Por la tarde, Luisa y Sofía fueron conducidas a un salón privado del hotel, donde un equipo de profesionales las esperaba para los preparativos finales. Peluqueros, maquilladores y un asesor de moda se aseguraron de que cada detalle fuera perfecto. Cuando finalmente se vio lista, frente al espejo, Luisa apenas reconoció a la mujer elegante que la miraba. El vestido azul marino realzaba su piel morena y sus ojos oscuros, mientras que el peinado sofisticado destacaba la belleza natural que años de trabajo duro habían eclipsado. «Mamá, estás preciosa», exclamó Sofía, igualmente deslumbrante en su versión infantil del mismo modelo. Un discreto toque en la puerta interrumpió el momento. Era Vicente, impecable en su traje oscuro. «Señoras, es la hora. El señor Mendoza pide el honor de acompañarlas personalmente al salón». En el vestíbulo del hotel, Antonio esperaba.
Al ver a madre e hija acercarse, algo en su mirada cambió. Un brillo de genuina admiración que no escapó a la percepción de Luisa. «Están absolutamente deslumbrantes», comentó con sinceridad. Sofía hizo una pequeña reverencia, como había aprendido en las clases de etiqueta, arrancando una sonrisa a Antonio. «Gracias por la invitación, señor», agradeció Luisa, aún incómoda con la situación, pero decidida a mantener la dignidad. «El placer es todo mío», respondió él ofreciéndole el brazo. «Esta noche será memorable, lo prometo». Lo que ninguno de ellos sabía era que Regina Álvarez del Prado, contrariando la exclusión de la lista, había utilizado sus conexiones para obtener una invitación de última hora. Decidida a confrontar a Antonio y defender su posición social, se dirigía en ese momento al Hotel Alfonso XIII, sin imaginar lo que le esperaba. El gran salón del hotel resplandecía bajo la luz de cientos de velas y lámparas de cristal. La élite española e internacional circulaba en trajes de gala, entre conversaciones sobre arte, política e, inevitablemente, cotilleos sobre los presentes y ausentes. La entrada de Antonio Mendoza, acompañado por Luisa y Sofía, causó un murmullo inmediato. Era la primera vez en años que el empresario, conocido por su aislamiento tras la muerte de su esposa, aparecía acompañado. Y no por una socialité o una celebridad, sino por una mujer desconocida y su hija. «¿Quiénes son?», susurraban los invitados entre sí. ¿Alguna pariente lejana de Elena? A medida que avanzaban por el salón, Antonio se encargaba de presentar a Luisa y Sofía a las figuras más importantes presentes, siempre con deferencia y respeto genuinos. Para sorpresa de muchos, sonreía con naturalidad, algo que no hacía públicamente desde la pérdida de su esposa. «Señor ministro, permítame presentarle a Luisa Romero Santos y a su hija Sofía», dijo al saludar a un importante político. «Sofía es la joven bailarina que me inspiró a ampliar el programa educativo de la Fundación este año». Luisa observaba todo con una mezcla de fascinación y cautela. Sentía las miradas curiosas, a veces amigables, otras críticas, pero se mantenía serena, inspirada por la naturalidad con la que Sofía afrontaba la situación. Al otro lado del salón, Regina Álvarez del Prado acababa de llegar, luciendo un extravagante vestido rojo y joyas que parecían gritar por atención. Su mirada recorrió el ambiente hasta localizar a Antonio, y para su absoluto shock, a Luisa y Sofía a su lado. «No puede ser», murmuró para sí misma, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Decidida a confrontar la situación, Regina cruzó el salón en dirección al trío. Su rostro alternaba entre sonrisas forzadas para conocidos y una expresión de furia contenida que no lograba disimular del todo. «Antonio, querido», exclamó con falsa cordialidad al acercarse. «¡Qué sorpresa maravillosa! No sabía que estarías aquí esta noche». El empresario se giró lentamente, su rostro adoptando una expresión neutra y educada. «Regina, no recuerdo haberla visto en la lista de invitados de este año». «Oh, debe de haber algún error. Lo resolví a última hora», respondió desviando la mirada hacia Luisa y Sofía. «Pero qué coincidencia tan extraordinaria. ¿No es mi exempleada? Y su adorable hija». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie. Luisa sintió que el cuerpo se le agarrotaba, pero mantuvo la postura elegante. «Buenas noches, señora Álvarez», respondió con dignidad. Sofía, demostrando una madurez más allá de sus años, solo sonrió educadamente, sin decir palabra. Regina se volvió de nuevo hacia Antonio, ignorando deliberadamente a madre e hija. «Tenemos que hablar, Antonio, sobre la hipoteca, sobre el patrocinio, ciertos malentendidos que pueden aclararse». El murmullo alrededor había disminuido, y varios invitados cercanos observaban la escena con mal disimulada curiosidad. El enfrentamiento entre dos figuras prominentes de la sociedad, con la misteriosa presencia de una desconocida y su hija, prometía ser el tema de la noche. Antonio sonrió levemente como si hubiera esperado ese momento. «De hecho, Regina, tenemos mucho que aclarar, y no hay mejor momento que el presente, ni lugar más apropiado que este», respondió elevando sutilmente la voz para que todos alrededor pudieran oír. El salón, como si obedeciera a una orden invisible,
fue silenciándose gradualmente. La orquesta bajó el volumen, las conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron hacia el pequeño grupo en el centro del ambiente. Era el momento que Antonio había planeado meticulosamente, el enfrentamiento entre dos visiones del mundo que determinarían no solo el destino de Luisa y Sofía, sino también el propio sentido de la Fundación Mendoza de ahí en adelante. Regina se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Su rostro palideció cuando vio a Vicente acercarse discretamente, entregando un sobre a Antonio. «¿Qué tal si empezamos hablando de cierto portarretratos de plata?», sugirió Antonio, sacando del sobre unas fotografías. «O quizás sobre los verdaderos motivos que llevaron al despido injusto de una empleada ejemplar». El gran salón del Hotel Alfonso XIII se había transformado en un tribunal silencioso. Decenas de miradas convergían en el centro, donde Antonio Mendoza, Regina Álvarez, Luisa y la pequeña Sofía formaban un cuarteto improbable. La tensión en el aire era casi palpable, intensificada por el súbito silencio de la orquesta. «No sé de qué estás hablando», respondió Regina intentando mantener la compostura, aunque un leve temblor en su voz la delataba. Antonio levantó las fotografías discretamente, permitiendo que solo ella las viera en ese momento. «Estas imágenes te muestran escondiendo deliberadamente el portarretratos de plata del que horas después acusarías a Luisa de haber robado», explicó con voz calmada pero firme. «Son capturas de las cámaras de seguridad instaladas por tu exmarido que siguen funcionando sin tu conocimiento». El rostro de Regina palideció visiblemente. Sus ojos saltaron de las fotografías a Antonio, luego a Luisa y finalmente se posaron en Sofía, que la observaba con una curiosidad infantil exenta de juicio. «Esto es una invasión de la privacidad», protestó retrocediendo un paso. «No tenías derecho a acceder a esas imágenes. En realidad, el sistema de seguridad es legalmente propiedad del señor Eduardo del Prado, quien amablemente autorizó el acceso cuando se enteró de las circunstancias», rebatió Antonio. Se sintió particularmente decepcionado al descubrir que su patrimonio familiar estaba siendo utilizado en artimañas mezquinas. Los invitados más cercanos comenzaron a murmurar entre sí. Fragmentos de la conversación se extendían rápidamente por el salón, como pequeñas ondas concéntricas en un lago perturbado. Luisa observaba la escena con una mezcla de vindicación e incomodidad. Por un lado, la verdad finalmente salía a la luz. Por otro, presenciar la humillación pública de Regina, por muy merecida que fuera, no le traía la satisfacción que había imaginado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Antonio, fijando su mirada en la de Regina. «¿Por qué destruir la reputación y el sustento de una mujer honesta? ¿Qué te hicieron Luisa o Sofía de tan terrible?». Regina miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeada de rostros que antes la admiraban y ahora la observaban con creciente desaprobación. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. «No sabía cuál era su lugar», respondió finalmente señalando a Sofía. «Esta niña invadió un espacio que no era el suyo, se dirigió a gente a la que no debía dirigirse. Y tú», se volvió hacia Antonio, «tú lo permitiste. Bailaste con ella como si fuera normal». El silencio que siguió fue ensordecedor. La crudeza de aquellas palabras, cargadas de un prejuicio mal disimulado, conmocionó incluso a los más conservadores presentes. Antonio dio un paso adelante, su expresión serena pero resuelta. «Sofía Romero Santos es nieta del sargento Sebastián Romero, condecorado héroe militar que salvó decenas de vidas en misiones humanitarias internacionales. Un hombre que rechazó ascensos y recompensas económicas para mantenerse fiel a sus principios de humildad y servicio». Hizo una pausa significativa. «Mientras que Luisa es hija de ese hombre ejemplar, una trabajadora incansable y madre dedicada que enseña a su hija valores que lamentablemente se han vuelto raros en nuestros círculos sociales». Algunos invitados mayores asintieron en reconocimiento al nombre del sargento, cuya reputación había trascendido generaciones. «En cuanto al lugar de Sofía», continuó Antonio, «ella estaba exactamente donde debía estar aquella noche, tendiendo la mano a alguien que parecía necesitarlo
sin importarle el estatus social o las apariencias. Un gesto que muchos adultos presentes harían bien en aprender. Regina sintió la mirada de decenas de personas que, hasta hacía pocos minutos, consideraba sus iguales. Ahora veía en sus ojos algo peor que el rechazo. Veía lástima. «Te arrepentirás de esto, Antonio», amenazó en un último acto de desesperación. «No puedes humillarme así y esperar que no haya consecuencias». El empresario sonrió levemente, sin rastro de maldad. «Las consecuencias ya están en marcha, Regina. La hipoteca de tu mansión fue adquirida por el Banco Mendoza, y una auditoría completa ha revelado irregularidades en los pagos y declaraciones de ingresos. Legalmente tienes 90 días para regularizar la situación o enfrentarte a la ejecución de la deuda. ¿No puedes hacer eso? En realidad, sí puedo. Son solo negocios, nada personal», respondió él, aunque todos sabían que era, de hecho, muy personal. «Pero estoy dispuesto a ofrecer una alternativa». Regina entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Qué alternativa? Una retractación pública ahora, delante de todos, seguida de una disculpa formal a Luisa y Sofía. A cambio, la Fundación Mendoza asumirá tu deuda con el banco, permitiéndote conservar la propiedad. Los murmullos en el salón aumentaron. La propuesta era simultáneamente generosa y humillante, una prueba definitiva para el orgullo de Regina. Por un largo momento permaneció inmóvil, como una estatua de mármol en su llamativo vestido rojo. Sus ojos recorrieron a la multitud que esperaba su respuesta, deteniéndose finalmente en Sofía, que la observaba sin hostilidad, solo con curiosidad infantil. El conflicto interno era visible en su rostro. Admitir públicamente haber tendido una trampa a una empleada sería devastador para su reputación, pero perder la mansión significaría el fin definitivo de su estatus social. «Yo», comenzó, con la voz trémula. «No puedo», sin completar la frase, dio media vuelta y caminó apresuradamente hacia la salida, bajo miradas atónitas. Su silueta roja disminuyó hasta desaparecer por las puertas del salón, dejando atrás no solo un evento social, sino toda una vida cuidadosamente construida sobre falsas apariencias. El silencio perduró unos segundos, pronto sustituido por el creciente murmullo de comentarios y especulaciones. Antonio se volvió hacia Luisa y Sofía, con una expresión de genuino pesar. «Lamento que hayan presenciado esto», dijo con sinceridad. «No era mi intención convertir la noche en un espectáculo». Luisa asintió, comprensiva. «A veces la verdad necesita salir a la luz, aunque sea de manera dolorosa». En ese momento, Sofía tiró levemente de la mano de Antonio. «Señor Antonio, ¿podemos bailar ahora?», preguntó con la naturalidad que solo los niños poseen, como si los traumáticos eventos de los últimos minutos no hubieran ocurrido. La inesperada petición arrancó una sonrisa genuina del empresario. «Nada me daría más placer, señorita Sofía». Con un gesto discreto a la orquesta, que inmediatamente retomó un suave vals, Antonio condujo a Sofía al centro de la pista de baile. Como la primera vez en el baile del colegio, la pequeña guiaba los pasos con sorprendente soltura, mientras el poderoso empresario la seguía, permitiéndose un momento de pura alegría. Los invitados observaban encantados, algunos incluso aplaudiendo discretamente. La imagen era poderosa en su simplicidad. Un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba redescubría la alegría a través de la inocencia de una niña. Luisa contemplaba la escena con emoción contenida, cuando sintió que alguien se acercaba. Era Vicente, el jefe de seguridad de Antonio. «Señora Romero, el señor Mendoza me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento oportuno», dijo, extendiéndole un sobre. Intrigada, Luisa abrió el sobre y encontró un contrato formal con el membrete de la Fundación Mendoza. A medida que leía, sus ojos se abrían de sorpresa. Era una propuesta de trabajo, no como limpiadora, cocinera o empleada del hogar, funciones que había desempeñado toda su vida, sino como coordinadora de un nuevo programa de la Fundación destinado a familias de veteranos militares. El salario propuesto era varias veces superior al que jamás había recibido, incluyendo beneficios como seguro médico, plan de pensiones y, lo más importante, una beca completa para los estudios de Sofía
en cualquier institución que eligiera. ¿Habla en serio?, preguntó a Vicente, incrédula. El señor Mendoza nunca ha hablado más en serio en su vida, respondió el jefe de seguridad con una rara sonrisa. Ha reconocido en usted las cualidades que más admira: integridad, fuerza y capacidad de superación. La Fundación necesita esas cualidades mucho más que apellidos ilustres o conexiones sociales. Mientras procesaba la información, Luisa observaba a Antonio y Sofía completar el baile. El empresario se inclinó formalmente ante la niña, quien respondió con una graciosa reverencia, arrancando aplausos espontáneos de los presentes. Caminando de vuelta hacia Luisa, Antonio parecía diferente. No solo por las sonrisas que ahora ofrecía con más facilidad, sino por una ligereza en sus pasos y una vivacidad en su mirada que revelaban a un hombre despertando de un largo letargo emocional. «Veo que Vicente le ha entregado mi propuesta», comentó al notar el contrato en sus manos. «Espero que la considere seriamente». «¿Por qué?», preguntó Luisa directamente. «¿Por qué yo?». Antonio miró a Sofía, que ahora conversaba animadamente con un renombrado pianista sobre sus clases de música en la ONG del barrio. «Porque su hija me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Porque usted demostró dignidad en circunstancias que habrían quebrado a personas más débiles. Y porque», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras, «Elena, mi esposa, siempre me dijo que nuestra fundación debía ser construida por personas que conocen tanto la dificultad como la superación. La teoría sin práctica está vacía». Luisa contempló el contrato por unos instantes, reflexionando sobre los inesperados giros que la vida le había presentado en las últimas semanas. «No sé si estoy cualificada para un puesto así», admitió con honestidad. «Tiene la única cualificación que realmente importa: el carácter», respondió Antonio con convicción. «El resto se puede aprender». Aquella noche, mientras Sevilla brillaba bajo un cielo estrellado, tres vidas profundamente diferentes convergían en una nueva dirección. Sofía, en su sabiduría infantil, había sido el catalizador de una transformación que ninguno de ellos podría haber previsto. 6 meses después, la sede de la Fundación Mendoza en Madrid bullía de actividad. El nuevo programa para familias de veteranos militares, liderado por Luisa, se había convertido en un éxito instantáneo, atrayendo atención nacional e internacional. En su despacho elegante pero sin pretensiones, Luisa finalizaba una videoconferencia con representantes del Ministerio de Defensa. A su lado, una fotografía del sargento Sebastián ocupaba un lugar destacado, junto con un portarretratos que mostraba a Sofía con su uniforme del Colegio San Patricio, donde ahora estudiaba con una beca completa. Al colgar, notó a Antonio de pie en la puerta, observándola con una sonrisa discreta. «Impresionante cómo se ha ganado el apoyo del general Torres en una sola reunión», comentó él, entrando tras ser invitado con un gesto. «Llevo años intentando conseguir una audiencia con él». Luisa sonrió, ya acostumbrada al nuevo papel que desempeñaba y a la relación profesional y de amistad que había desarrollado con el empresario. «El general sirvió con mi padre. Dijo que cualquier hija de Sebastián Romero merece ser escuchada». Antonio asintió, sentándose en la silla frente a la mesa de ella, una inversión significativa de roles sociales que, curiosamente, parecía natural para ambos. «Sofía me ha pedido que confirme mi asistencia al recital de piano del próximo sábado», dijo él, consultando discretamente su agenda. «Aparentemente, soy el invitado de honor». «No para de practicar la pieza que va a tocar para usted», respondió Luisa. «Dice que es una sorpresa especial». Un momento de silencio confortable se estableció entre ellos. Ya no era el silencio tenso de los primeros encuentros, sino la quietud compartida de dos personas que, a pesar de sus orígenes radicalmente diferentes, habían encontrado puntos de conexión genuinos. «He oído que Regina Álvarez vendió la mansión y se mudó a Portugal», comentó Luisa finalmente. «Sí, después de rechazar la oferta de la fundación, no tuvo más remedio que vender la propiedad para saldar las deudas», confirmó Antonio. Irónicamente, el comprador fue Eduardo, su exmarido. «Pretende transformar el lugar en un centro cultural».
Luisa reflexionó sobre los tortuosos caminos del destino. No sentía alegría por el infortunio de Regina, solo una serena constatación de que, como su padre siempre decía, la vida tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Fuera del despacho, voces animadas anunciaron la llegada de Sofía, que acababa de regresar del colegio. La niña, ahora con casi 11 años, entró como un torbellino de energía, aún vistiendo el impecable uniforme del Colegio San Patricio. «Mamá, señor Antonio», exclamó al verlos. «Adivinad, me han elegido para representar al colegio en la Olimpiada Regional de Matemáticas». Luisa se levantó para abrazar a su hija, mientras Antonio la observaba con genuino orgullo. Sofía había florecido en los últimos meses, no solo académicamente, sino en confianza y madurez, sin perder jamás la espontaneidad y la bondad que la caracterizaban. «Eso merece una celebración», declaró Antonio. «¿Qué tal una cena en el restaurante japonés que tanto te gusta?» Sofía dio una palmada emocionada, pero pronto se contuvo, adoptando una expresión falsamente seria. «Solo si podemos invitar también a doña Zuleide. Le prometí que un día la llevaría a probar el sushi». Luisa y Antonio intercambiaron miradas divertidas. Era típico de Sofía pensar siempre en los demás, incluso en los momentos de logro personal. «Por supuesto que sí», asintió Antonio. «Mandaré a Vicente a buscarla». Mientras Sofía salía apresuradamente para cambiarse de ropa, Luisa y Antonio permanecieron en el despacho, contemplando la transformación de sus vidas en los últimos meses. «Sabe, a veces me pregunto quién ayudó a quién en toda esta historia», comentó Antonio pensativamente. Luisa sonrió. «Quizás todos nos hemos ayudado unos a otros, de maneras diferentes». En la pared detrás de ella, un cuadro recién instalado exhibía la frase que se había convertido en el lema del nuevo programa de la Fundación. Palabras que el sargento Sebastián solía repetirle a Sofía. «La verdadera valentía está en tender la mano cuando se tiene miedo. La verdadera nobleza en reconocer el valor más allá de las apariencias». Aquella noche, mientras saboreaban sushi en un exclusivo restaurante de Madrid, un empresario multimillonario, una exempleada del hogar ahora ejecutiva, una niña precoz y una anciana de barrio. Quien los observara vería no la improbable combinación social que formaban, sino algo mucho más raro y precioso. Personas que habían encontrado, unas en otras, lo mejor de sí mismas. Y cuando Sofía, entre risas, le preguntó a Antonio si podían volver a bailar como en el baile, él aceptó sin dudarlo. En medio del restaurante, bajo miradas curiosas y sonrisas indulgentes, el hombre que dirigía un imperio y la niña que había cambiado su vida giraron en un baile simple y sincero, celebrando no solo una amistad improbable, sino el redescubrimiento de la alegría de vivir plenamente, con valentía y bondad. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Antonio haya tocado sus corazones, mostrando cómo gestos de valentía y bondad pueden transformar vidas enteras. Para más historias que exploran el alma humana en sus múltiples dimensiones, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa de superación y nuevos comienzos les ha emocionado, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darnos ese me gusta especial que nos motiva a continuar. Compartan también en los comentarios sus propias historias de encuentros que cambiaron sus vidas. Nos encanta conocer las experiencias de nuestros oyentes. Y recuerden, a veces son los gestos más simples los que tienen el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor.